¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta novena transmisión de El Espacio desde Casa, un trabajo que se está realizando de parte del Programa Espacial Universitario de la UNAM, en donde hablamos sobre diferentes temas relacionados a la tecnología y ciencias del espacio. El día de hoy tenemos el agrado de saludar al doctor Luis Javier, quien nos platicará de un tema sumamente interesante. Nos hablará acerca de el clima espacial. ¿Qué tal, Luis Javier? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, que muy bien, aquí encerrado, no sé por qué, pero bueno, espero que ustedes también se encuentren muy bien. Excelente. Sí, vaya que son tiempos muy peculiares, pero pues esperemos ya dentro de poco ir retomando nuestras actividades de manera, pues, al menos de la forma cotidiana, con las medidas de seguridad necesarias. Y bueno, ¿qué te parece, Luis Javier, si el día de hoy, para comenzar, nos platicas acerca de ti? ¿Qué haces? ¿En qué proyectos estás trabajando? ¿En qué otros proyectos has trabajado? Y cualquier otra cosa que nos quieras platicar sobre ti. Ok, bueno, primeramente yo soy un universitario desde el principio, yo ingresé al CCH hace muchos años, al CCH Vallejo. Ahí fue justo donde descubrí el gusto por la ciencia en las materias básicas de matemáticas y física. Posteriormente, al ingresar a la universidad, en la licenciatura, yo me tiré al final más al área de físico-química por los trabajos que estaba haciendo. Mientras empecé a realizar mi trabajo de tesis, descubrí las ciencias espaciales. Entonces, hice el cambio radical, me fui a las áreas espaciales, estudié la maestría en el Instituto de Geofísica, posteriormente el doctorado, tuve estancias de investigación en el extranjero, posteriormente estudié un par de postdoctorados en proyectos en altas energías y en instrumentación espacial. Y bueno, posteriormente se abrieron las puertas para ingresar al Servicio de Clima Espacial México, donde un grupo de jóvenes investigadores coordinados por un investigador en la UNAM del campus Michoacán, pues formamos parte de uno de los servicios más importantes que tiene en la actualidad la universidad, y cada uno de nosotros trabajaba en diferentes temas de las ciencias espaciales, básicamente haciendo ciencia básica, pero descubrimos que podríamos juntarnos y llevar esto a bajarlo a la realidad para que la gente supiera cómo se aplica la ciencia básica al mundo real. Y formamos el Servicio de Clima Espacial. Ahí fue donde empezamos a tener más visibilidad, mostrando las afectaciones que puede tener las emisiones del sol. Básicamente, las áreas en las que trabajo son el clima espacial, como les dije, o meteorología del espacio, es lo que actualmente se le conoce más, física de rayos cósmicos, detectores de radiación cósmica, que es mi especialidad, donde me he estado formando. A partir de ahí trabajo con el estudio de las variaciones de los rayos cósmicos detectados a nivel de Tierra, básicamente, y con algunos satélites, porque tenemos colaboraciones. Entonces, con base en ellas, tenemos acceso a datos de algunos satélites y podemos tratar y analizar los datos de los mismos. Además, una de mis áreas principales, de hecho parte del tema con el que obtuve el doctorado y parte del postdoctorado, son las simulaciones numéricas del paso de partículas a través de los detectores y a través de la atmósfera o de la materia, si así lo queremos ver. Esos son mis grandes temas de trabajo, pero particularizando, bueno, trabajo junto con el grupo de rayos cósmicos del Instituto de Geofísica de la UNAM, trabajando con dos observatorios. Uno es el Observatorio de Rayos Cósmicos en la Ciudad de México, que se encuentra ubicado a un lado de veterinaria, porque es donde tenemos el espacio. Y el segundo es el Observatorio de Rayos Cósmicos en la cima de Sierra Negra, a 4.580 metros sobre el nivel del mar. Cada uno de estos observatorios consta de dos detectores y es básicamente en los que nos hemos enfocado en el trabajo los últimos N años. Es el telescopio de neutrones solares en Sierra Negra, el telescopio centellador de rayos cósmicos en Sierra Negra, el monitor de neutrones de la Ciudad de México, el telescopio de muones en la Ciudad de México, y hace un par de años, en una colaboración con colegas del Centro en Ciencias de la Atmósfera, empecé a trabajar como responsable del área de electricidad atmosférica de la red universitaria de observatorios eh, atmosféricos, la RUOA.
básicamente tengo un tema muy amplio de trabajo. Excelente, esto suena en verdad muy interesante y estoy seguro que al igual que yo, las personas que están siguiendo esta transmisión, te querremos hacer muchas preguntas a lo ¿Ah? largo de esta conversación que tendremos la tarde de hoy. Pero bueno, nos has hablado acerca de los temas que investigas, la manera en cómo obtienes parte de esta información, pero ¿nos podrías hablar de qué es el clima espacial y por qué se debe de estudiar el clima espacial? Mm. De hecho, es un tema muy nuevo. El estudio del clima espacial, que ahorita voy a explicar exactamente qué es, empieza con la era espacial propiamente, porque no teníamos mediciones antes, por obvias razones. Así como medimos las variables o las diferentes condiciones físicas en la atmósfera, como son velocidad del viento, humedad, temperatura, fuera de la atmósfera, en el medio interplanetario, entre el Sol, la Tierra, los diferentes planetas, también medimos desde que hay satélites. Esas mediciones de esas variables físicas que tienen es a lo que llamamos clima espacial. ¿Qué medimos? Velocidad del viento solar. Todos sabemos, o en la actualidad sabemos, que el Sol está emitiendo su atmósfera. A esto lo conocemos como viento solar, permea todo el medio interplanetario y forma la heliosfera. Las condiciones propiamente físicas del Sol, la atmósfera del Sol, el medio interplanetario, el campo geomagnético, la atmósfera de la Tierra, forman el clima espacial. Todas las mediciones que podamos tener y las afectaciones que tienen las emisiones del Sol, las diferentes manifestaciones que tiene, como son el viento solar rápido, eyecciones de masa coronal, fulguraciones, estas generan variaciones en estas mediciones físicas que tenemos del medio interplanetario, y cuando las variaciones son significativas decimos que hubo afectaciones al clima espacial. ¿Sale? De acuerdo. Esto es el clima espacial. ¿Y por qué debemos de conocer este clima espacial? ¿Qué afectaciones tiene, digamos, en nuestra vida cotidiana aquí en la superficie de la Tierra? Este tipo de interacciones. Nos hablas de la atmósfera, es evidente, la parte de corrientes de viento, la forma en cómo radia, en este caso, el sol hacia nuestra superficie, pero ¿qué otras afectaciones podría tener este clima espacial en nuestra vida diaria? Fíjate, la más importante de las afectaciones es a la tecnología. Con base en ello, conforme avanzamos en la tecnología, vamos a ser más susceptibles a las emisiones que tenga el Sol. Nosotros sabemos que el Sol tiene un ciclo promedio de 11 años, entre máximo y máximo, o mínimo y mínimo. Cuando el Sol se encuentra en el máximo, o alcanzando el máximo de su actividad, hay un mayor número de emisiones más energéticas. Cuando estas emisiones alcanzan la órbita de la Tierra, van a generar afectaciones al clima espacial. Cuando estas afectaciones son lo suficientemente intensas, nosotros le llamamos significativas, estas afectaciones pueden ser principalmente en satélites, comunicaciones, telecomunicaciones y, por ejemplo, en la actualidad, tal como lo estamos haciendo en este momento, pues estamos usando Internet, básicamente, telefonía, etcétera, para podernos comunicar. Si hay afectación en estas transmisiones, obviamente va a haber afectación a la vida tal como la conocemos. Si un satélite que se encarga de tener la comunicación entre bancos, entre diferentes escenarios, el que gustes, ahora ya usamos los satélites para todo, básicamente, no solo para las comunicaciones, o la transferencia de información uno a uno, si se ven afectados, pues vamos a tener problemas en todos los ámbitos. Hay algunos estudios que muestran que si existe un evento de clima espacial muy intenso, puede haber afectación en todos lados, hasta en la generación probablemente de electricidad. Hay estudios, ya se ha comprobado, y México acaba de empezar a hacerlos en el Servicio de Clima Espacial, que muestran que se pueden generar corrientes geomagnéticas en la atmósfera. Esto es
cuando una emisión muy intensa en el Sol trae consigo, las emisiones en el Sol traen consigo una configuración magnética propia. ¿Qué quiere decir esto? Que traen consigo líneas del campo magnético, una densidad de plasma y una velocidad de plasma muy intensa. Cuando estas burbujas llegan a alcanzar a la Tierra, nosotros le llamamos geoefectivas, que llegan, golpean la Tierra, van a tener una interacción con las líneas de campo geomagnético. Cuando tienen una interacción y es muy intensa, algunas veces se encuentran en un estudio, pueden generar corrientes en la atmósfera que son inducidas por estas emisiones. Estas corrientes pueden sobrecargar las líneas de alto voltaje y dañar estaciones de generación de energía eléctrica. Y sin energía eléctrica, bueno, pues así funcionamos. Sí. Y de hecho un ejemplo de eso es el evento Carrington, ¿no? Definitivamente es sumamente importante. De hecho, el evento Carrington, quieren que lo menciones, el evento Carrington es oficialmente el evento más intenso que se ha registrado, pero bueno, a diferencia de hoy, fue en 1859, no teníamos la tecnología actual. Si ese evento impacta la Tierra en este momento, pues nos manda 2 décadas, ¿no? Claro, que va a tumbar satélites, un siglo. Sin telecomunicaciones, probablemente sin energía eléctrica durante algunos meses, en función a la infraestructura que tenga cada país para la recuperación propiamente, ¿no? De las afectaciones que podríamos tener. Claro. Entonces, bueno, yo quise escucharme muy feliz diciendo, la realidad es que para la inmensa mayoría de los países sería un siglo, ¿no? Se podrían recuperarse en algunos meses. Y una pregunta, Adelante. ¿qué medidas de prevención podemos tomar aquí en el planeta Tierra? ¿Se apagan las subestaciones? ¿Se mueven los satélites? ¿Qué se hace al respecto? De hecho, este es un tema que se está trabajando mucho en la actualidad. Es algo muy complicado, pero a la vez tenemos precursores. A ver, lo que hacemos para poder medir las variaciones en el clima espacial, usamos datos que tenemos y que obtenemos a nivel de Tierra y en satélites, básicamente. En datos de satélites, lo que estamos midiendo son las emisiones promedio que tiene el Sol. Okay. En el supuesto que hay una explosión, nosotros le llamamos fulguración o ráfaga en el Sol. Esta gran fulguración emite además una eyección de masa coronal, o sea, una burbuja que contiene plasma mucho más denso que el viento solar, con una estructura magnética muy intensa propia y que además viene a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Pueden alcanzar hasta más de 2.000 kilómetros por segundo estas eyecciones de masa. En el supuesto de que esta eyección llegue, nosotros sabemos, o se emita, nosotros sabemos en 8 minutos primeramente que hubo una fulguración. ¿Por qué? Tenemos satélites que están midiendo la emisión del Sol en una frecuencia particular. Al Sol medimos con todas las frecuencias, porque cabe mencionar que el Sol emite en todo el espectro electromagnético, desde radio, microondas, luz visible, ultravioleta extremo, rayos X. Pero las fulguraciones principalmente emiten en rayos X. Nosotros tenemos satélites que están midiendo en esa frecuencia. Cuando existe una explosión en el Sol, una fulguración, nosotros sabemos que la luz tarda 8 minutos promedio en llegar del Sol a la órbita de la Tierra. En esos 8 minutos sabemos que hubo una explosión en el Sol. En algunas horas, pueden ser 12, 14 horas, podemos saber que viene, o de hecho menos, porque tenemos un satélite SOHO que está más adelante, más cerca de la órbita entre el Sol y la Tierra. Podemos saber en algunas horas que viene una eyección, si pasa, si es efectiva. Entonces, ¿qué tendríamos? Algunas horas para prepararnos. ¿Qué podemos hacer básicamente? Eso ya depende de cada país, eso ya depende de los protocolos de acción de cada país, ¿sale?
Si podemos hacer cálculos de la velocidad a la que viene, se pueden también obtener in situ con los satélites cuando pasa, y podemos tener precursores. Nuevamente, en 8 minutos sabemos que hubo una explosión en el Sol. En algunas horas sí viene una eyección de masa coronal. Pero una vez que está en la Tierra, que ya lo tenemos, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Básicamente, esperar. Los protocolos de acción se están diseñando. Aquí hago un paréntesis. Nosotros en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial estamos trabajando en conjunto con CENAPRED para preparar los protocolos de acción para cuando exista un evento que nos pueda afectar de esta manera, ¿no? Cabe mencionar que en la está pasando por un mínimo, entonces no hay emisiones de gran intensidad, solamente el viento solar que nos permea 24/7, todos los días, pero no tenemos la probabilidad de que exista un evento fuerte, es muy baja. Entonces, esto lo aprovechamos para preparar los protocolos, para preparar los equipos y estar listos para cuando el Sol realmente entre en una actividad mayor y pueda tener mayores emisiones que puedan afectar el clima espacial. Y ahora Excelente. Que eso, este monitoreo de la actividad solar, ¿desde cuándo se hace aquí en México y por qué se tomó esa decisión de hacerlo? Porque tengo entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se hace desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero aquí en México, ¿desde cuándo y por qué se empezó a tomar en cuenta? Bueno, primeramente, como te comenté al principio, nosotros, cada uno de los investigadores que formamos el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, primeramente trabajábamos haciendo investigación en cada una de las áreas que nos correspondía. Por ejemplo, yo trabajé siempre en rayos cósmicos, simulaciones numéricas. Algunos otros compañeros trabajaron con diferentes frecuencias. Gente trabajaba con radio, emisiones de radio, otras personas trabajaban con variaciones en el campo geomagnético, en las mediciones del campo geomagnético, radiointerferometría, y diferentes equipos que teníamos e instrumentos. Para el 2014 hubo un cambio en la ley en México, fue el sexenio pasado, y permitieron e incorporaron el estudio de los fenómenos astronómicos, le llamaban en ese momento, prioritarios para el país. Cuando hicieron ese cambio, nos abrieron la puerta para poder incorporar un proyecto. Este proyecto lo incorporamos en 2014 en el país, y junto con el lanzamiento de los proyectos CONACYT de cátedras, aplicamos y ganamos uno de los proyectos, y ahí fue donde incorporamos el servicio de clima espacial, que posteriormente dio pie al Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Cada uno de nosotros, como te digo, ya trabajábamos en diferentes áreas de las ciencias espaciales, y fue un paso natural conjuntar cada uno de los equipos, laboratorios que teníamos para enfocar todos los estudios al clima espacial o a las variaciones que pueda tener el clima espacial. Porque, como te dije al principio, el Sol emite en todo el espectro y además partículas. Entonces hay que medirlo en todo el espectro y además partículas. No, súper logro. Sí, tuvimos suerte también. Sí. Ok. Bueno, nos hablas acerca del Servicio de Clima Espacial en México, tiene poco que comenzó. ¿Qué se espera que, digamos, de aquí a 10 años esté desarrollando o qué tipos de investigaciones se estén realizando en el Servicio de Clima Espacial México? Bueno, el servicio inició, nuevamente digo, como un proyecto que incorporaba a 4 cátedras. Estamos creciendo exponencialmente. Empezamos básicamente con diferentes laboratorios, diferentes instrumentos, pero básicamente en la actualidad tenemos el radiotelescopio MEXART, que tiene 9.700 metros cuadrados, que se encuentra en Cueneo, Michoacán. Este radiotelescopio ve el centelleo interplanetario, o sea, con base en radio,
cuando pasa a través de la atmósfera y del medio interplanetario, puede ver las variaciones que tiene el viento solar. Es una forma secundaria de verlo. Tenemos antenas Calisto que miden el radio que se emite en el Sol y cómo va afectando, ¿no? Las variaciones que puede tener. Tenemos receptores GPS, no son nuestros, pero tenemos acceso a los datos en colaboración con el Servicio Sismológico Nacional y con una red que existe en el Instituto de Geofísica. Trabajamos en conjunto con el Servicio Magnético de la UNAM y ya se pudo desarrollar un par de mediciones propias para México. Estos son los índices geomagnéticos. Hay índices globales que miden cómo se ve afectado el campo geomagnético. Ahora nosotros, en conjunto al Servicio Magnético, sacamos índices locales. Eso es muy importante para nosotros que hemos desarrollado. Y además tenemos los observatorios de rayos cósmicos que están midiendo las variaciones que puedan tener las partículas cuando hay emisiones en el Sol. Además tenemos antenas Schumann y últimamente se ha trabajado en dos proyectos importantes, que es ionosondas, como su nombre lo indica, para ver las variaciones de la ionosfera, que es una de las capas más importantes de la alta atmósfera, para ver las variaciones que hay ahí y las afectaciones que pueda tener por clima espacial. Y además se está midiendo el índice TEC, que se le llama, o las variaciones que tienen los electrones o las cargas de electrones, flujo de electrones en la ionosfera. Básicamente tenemos mucho equipo, estamos creciendo exponencialmente y falta sumar que ya estamos desarrollando simulaciones numéricas de eyecciones de masa coronal, cómo se propagan desde el Sol hasta la Tierra. Además tenemos aprobados proyectos donde hemos podido incorporar supercómputo, cómputo de alto rendimiento, para poder llevar a cabo estas simulaciones. Y estamos atacando desde todas las perspectivas que podemos en la actualidad y creciendo para poder entender cómo nos afectan las emisiones del Sol, pero cuantizar esa afectación. Ese es el punto, cuantizar para poder saber cuándo y cómo proceder posteriormente. Y a la par, trabajando con CENAPRED para poder desarrollar, que vamos avanzados en ello, el protocolo de acción en caso de un evento de clima espacial. Y supongo que la importancia de esta cuantización radica en que permite establecer medidas precisamente de reacción más locales, ¿no? De mitigación del impacto de este tipo de fenómenos. Supongo que por eso también es importante hacer la medición de los eventos geomagnéticos de manera local y no quedarse nada más con la información global, ¿no? De hecho, ese tema que tocas es un tema muy importante para nosotros. Normalmente hasta hace un par de años aproximadamente, los datos que obteníamos, voy a particularizar al tema que más trabajo yo, que son rayos cósmicos. Hasta hace un par de años, las variaciones que podíamos medir debidas a tormentas geomagnéticas o a perturbaciones geomagnéticas, se hacían con base en índices globales. O sea, yo tengo las mediciones con mis observatorios. Sin embargo, cuando me iba a buscar datos de variaciones del campo geomagnético, pues tenía que irme a los índices globales, ¿no? Okay. El de Kioto, básicamente, de DST. Nosotros estamos a 19 grados del Ecuador Norte, entonces usábamos lo más cercano posible, que era el DST. Usábamos Teoloyucan, que es el servicio magnético, el observatorio magnético de Teoloyucan, pero no era tan completo como para que pudiéramos aplicarlo a la actualidad. Algunos de mis estudiantes que trabajaban con ello, pues bueno, teníamos que estandarizar algunos de los datos. Sin embargo, a partir de año y medio, 2 años, en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial se desarrolló en conjunto con el servicio magnético estos índices locales que le llamaron Delta H de Teoloyucan y además el índice CAMEX, le llamamos por KP. El global es KP, nosotros le llamamos CAMEX por obvias razones. Estos índices ahora nos han mostrado, con base en la pregunta que hiciste, que las variaciones locales en algunos casos son más intensas, muchísimo más intensas. Tenemos un par de eventos muy extraños que estamos en proceso de análisis para publicar en un futuro cercano, donde hemos encontrado que la variación global
fue de 1 hora, pero la variación local fue de 8 horas. Entonces, bueno, esto es significativamente importante. Entonces, estamos en procesos de analizar cómo está haciendo. Por eso la importancia de tener datos locales. Y por eso la importancia de la nueva red de ionosondas también está colocando. Y de magnetómetros, esa es otra. Ya tenemos una red de magnetómetros que está en proceso de colocar dentro del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Vaya, sí que se está haciendo mucho trabajo de manera muy constante y que, bueno, está generando mucho conocimiento. Y hablando al respecto de esta área de especialización en la que estás de rayos cósmicos, si alguien no está familiarizado con el término rayos cósmicos, ¿cómo le explicarías qué son los rayos cósmicos y de qué manera, digamos, tienen alguna interacción aquí en la Tierra? Bueno, en primera, no son rayos. Se le quedó el término de rayos cósmicos como una analogía histórica, ¿no? No lo son. Antes, hace 100 años, se creía que las únicas emisiones que podían alcanzar eran fotones, que era lo que se conocía básicamente. Entonces, todo el mundo pensaba que eran fotones de alta energía, gamas, y se les dejó el nombre de rayos. Ahora sabemos que la inmensa mayoría de los rayos cósmicos, repito, se le dejó el nombre nada más, no son rayos, son partículas. La inmensa mayoría de estos rayos cósmicos son núcleos totalmente despojados de sus electrones. Eso es lo que son básicamente. Pero nosotros sabemos con mediciones que la mayoría de los átomos que llegan pues son de hidrógeno y son la mayoría de los átomos que componen al Sol, por ejemplo, y a las estrellas. Entonces, o a las estrellas promedio. Entonces, la mayoría de los rayos cósmicos que nos llegan son núcleos de hidrógeno, o sea, protones, básicamente. Esos son la mayoría. En función al tipo de rayos cósmicos que hay, podemos saber la composición, pero para decir un término general, estamos hablando que 89% son protones, un 9% son núcleos de helio, si te fijas, es el elemento que sigue en la tabla periódica, y un 1% son elementos más pesados, 1 a 2%. Pero los rayos cósmicos también se componen de gamas de alta energía. ¿Por qué? Porque cuando alcanzan velocidades relativistas se comportan como partículas y pueden tener interacciones como partícula. Entonces, también sumamos los gamas muy energéticos, pero también partículas neutras, como son los neutrones. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Los neutrones tienen tiempos de vida media de 15 minutos promedio. Entonces, tienen que ser necesariamente acelerados en el Sol para que podamos verlos en la Tierra. Y a velocidades muy altas, ¿no? Para que podamos verlos. Pero bueno, básicamente esos son. Los rayos cósmicos son núcleos de átomos totalmente despojados de sus electrones. Eso en términos generales. Nosotros en el área los distinguimos en función a su origen y en función a la interacción que tienen. En función a su origen, los catalogamos en galácticos, como obvias razones vienen de la galaxia, y extragalácticos vienen de fuera de la galaxia, en remanentes de supernova, en núcleos activos de galaxias, hoyos negros. Esas son las fuentes principales. Además, tenemos a los rayos cósmicos solares, como su nombre lo indica, provienen de la atmósfera del Sol básicamente, que son emitidos, y hay otro tipo de rayos cósmicos que solo se pueden observar en naves espaciales o en sondas que han salido, que son los anómalos básicamente, que se forman por la interacción de las partículas que están llegando al límite de la heliosfera junto con el viento solar que está llegando a la capa final de la heliosfera, ¿no? A estos les llamamos anómalos, básicamente. Pero esos no llegan a la Tierra, no tenemos la capacidad de verlos en la Tierra, ¿vale? Pero esos son los rayos cósmicos. Excelente. ¿Quieres preguntar algo más a nuestro gran amigo? Y también les platico que Moisés García está aquí con nosotros, platicando también con el doctor Luis Javier. Es esa voz que se escucha también en el fondo. Sí, pues justamente, de hecho, ahorita que comentas toda esta explicación de qué son los rayos cósmicos, si bien tengo entendido que los rayos cósmicos se estudian como para conocer precisamente
características de las estrellas, de los cuerpos, pues, y no solo de las estrellas, también bueno, sí, más bien de estrellas bueno, nebulosas, todo eso. También hay rayos cósmicos que vienen del Sol, o sea, que se consideren rayos cósmicos y vengan del Sol. Hago esta pregunta como para contextualizar al público, porque muchas veces escuchan rayos cósmicos y piensan nada más en Alpha Centauri o en Vega o en estrellas que están muy lejos, pero este tipo de fenómenos también los tenemos en nuestra propia estrella. Sí, de hecho, la inmensa mayoría de los rayos cósmicos son mensajeros estelares, vienen de las estrellas propiamente. El Sol es una fuente de rayos cósmicos, pero de baja energía. El tipo de estrella que es el Sol, que está en su secuencia principal, es una estrella G2 común y corriente. No tiene suficiente masa para poder generar emisiones muy intensas. Tampoco es suficientemente grande o masivo, si así lo queremos ver. El Sol emite viento solar. Si somos estrictos en la definición, el viento solar incluye rayos cósmicos solares, pero de muy baja energía, y no los alcanzamos a ver. En los detectores que tenemos, todos los detectores a nivel de Tierra y en los satélites, lo que se está midiendo es el fondo de rayos cósmicos, pero son galácticos, ¿vale? Porque aquí ahorita voy a entrar a un tema que es muy importante, pero son galácticos. Cuando el Sol explota una fulguración solar y esta tiene la capacidad, porque la tiene, de acelerar partículas a muy altas energías, estas partículas, si alcanzan la Tierra, pueden generar picos. Estos picos nosotros le llamamos partículas energéticas solares, pero también son rayos cósmicos solares, ¿vale? Sí existen, sí los medimos. El problema es que para medir el flujo real, pues debe ser fuera de la atmósfera de la Tierra. Cuando nosotros en los detectores a nivel de Tierra que tenemos, para poder medir estos rayos cósmicos solares, necesitamos que haya una explosión en el Sol, una fulguración en el Sol que acelere partículas, o una onda de choque que viene al frente, o un frente de choque se le conoce, de una eyección de masa coronal que va acelerando partículas en su camino, y si estas llegan a la Tierra, nosotros lo identificamos como un pico. A este pico lo atribuimos a los rayos cósmicos solares. Sí podemos verlos, y sí, son muy importantes. Y justo ahora que ya estamos así en este contexto de que también es importante estudiarlos, vamos a la pregunta del millón. ¿Tienen impacto en el cambio climático? Porque esto es algo que justamente las personas que niegan que el cambio climático sea causado por emisiones de gases de efecto invernadero y por el mal manejo de situaciones tecnológicas aquí en la Tierra, pues atribuyen el cambio climático a la actividad solar, ¿no? Entonces, justo ahora acabas de comentar algo como por ahí. ¿Qué piensas tú de eso? No. Existe un término llamado casualidad y otro término llamado causalidad. En física o en ciencia usamos la causalidad, un proceso que es causado por otro proceso o un proceso que genera una consecuencia. Cuando algo es causado, existe un proceso físico que se puede describir y entender y entonces lo ligas. Cuando algo es casual, fue una casualidad, pues es solo eso, sucedió por casualidad. Ok, ¿por qué te cuento esto? No existe una variación significativa entre la actividad del Sol y el cambio climático. El cambio climático en la Tierra es necesariamente antropogénico, o sea, la gente, la civilización, las emisiones, efectos, todo, la industria, autos, todo lo que conlleva a la civilización es la que ha generado que la temperatura vaya aumentando. El Sol no tiene. Hay muchos estudios, además, que se han hecho
para poder identificar una posible relación entre la actividad solar y la temperatura en la Tierra o el cambio climático. Sí existe, pero es no significativa para los cambios que estamos viendo en la actualidad, ¿sale? Sí hay variaciones que se pueden medir, que dicen que, bueno, pues cuando hay un flujo de rayos cósmicos muy intenso pueden generar generar nucleadores y estas a su vez generan nubes, pero no es significativo. Si le pudiéramos poner un número sería 0.2, eso es nada comparado con lo que está haciendo el hombre, ¿no? Las emisiones de efecto invernadero, CO2, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una liga real o significativa entre la actividad del Sol y el cambio climático. Es necesariamente humano. Wow. Vaya, pues sí, afortunadamente pues ya existen estas maneras de comprobarlo y de dejar de hacer oídos sordos ante un problema que ya tenemos enfrente y que no podemos seguir aplazando las acciones para mitigar este cambio climático. Qué mejor que con herramientas como las que ustedes utilizan ahí en el servicio de clima espacial. Bueno, nos pueden decir, ¿saben qué? Esto no tiene nada que ver. Ahora, haré algunas preguntas enfocadas a estudiantes que pudieran estar interesados en aprender más sobre el clima espacial y sería, preguntaban hace un momento, ¿qué necesita tener un estudiante que se vea atraído por eso del clima espacial para poder incorporarse, digamos, a su equipo de trabajo, ayudar en colaboraciones, ayudar a investigadores, estancias, qué sé yo? Ok, primeramente, esencial, ganas. Ganas de suena retórico, sin embargo es esencial trabajar. 2, es recomendable que las áreas previas de trabajo o donde estudiaste estén enfocadas a las áreas físico-matemáticas o ingenierías. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque el tipo de herramientas que usamos requieren que tengas estudios previos basados básicamente en física, en diferentes aspectos de resolución de ecuaciones matemáticas. Ahora, a las herramientas, como preguntas, es lo que muchos estudiantes quieren saber. ¿Qué herramientas necesito para entrarle? Matemáticas y cómputo, programar. Eso es necesario. Programar, o sea, manejo de matemáticas, que sepas cómo resolverlas de primera mano, intuición y estudiar mucho, básicamente. Nuevamente, las carreras no hay una en específico porque ya no existe la ciencia plana, ¿no? Es multidisciplinaria. ¿Qué necesitamos? Ingenierías, básicamente, que se puedan aplicar, y física, química, ciencias físico-matemáticas e ingenierías. Ciencias de la Tierra, por ejemplo. Excelente. Amigos, también quienes están siguiendo esta transmisión, los invitamos a que realicen todas las preguntas que en un momento, cuando lleguemos a esta sección más de preguntas y respuestas de lo que ustedes nos comenten, se las haremos llegar al doctor Luis Javier. Excelente. Y hacen estancias, visitas guiadas por los radiotelescopios que son de más de 9,000 metros cuadrados, comentabas. ¿Sí? De hecho, una vez al año hacemos el Día de Puertas Abiertas en el MEXART. MEXART por sus siglas en inglés, The Mexican Array Radio Telescope. Este radiotelescopio de 9,700 metros cuadrados se encuentra en Cueneo, Michoacán. Pueden meterse, yo les recomiendo a la gente, a la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Clima Espacial o del Servicio de Clima Espacial. Digo, el servicio es el brazo que da la información y el laboratorio es el brazo que se dedica a la investigación, pero somos un mismo ente, ¿no? Básicamente. Entonces, en la página regularmente estamos exponiendo los días de puertas abiertas, qué se necesita, cuando damos exposiciones, pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo invito a todos los estudiantes que quieran ir. El problema es que está en Cueneo, ¿no? Hasta Michoacán, entonces ese es un problema. Pero, por ejemplo, en Ciudad Universitaria están invitados cuando quieran ir con todo gusto al Observatorio de Rayos Cósmicos que tenemos en CEU, digo, si la pandemia lo permite,
o cuando la pandemia permita. Están invitados, pueden ir, preguntar. Regularmente damos cursos también en la Facultad de Ciencias, básicamente, y bueno, ahí mismo, dentro de los cursos que damos, siempre existe un día donde invitamos a los chicos a conocer los observatorios para que vean de primera mano con qué herramientas contamos, ¿no?, para analizar los datos. Pero sí existen visitas guiadas. Yo les recomiendo nuevamente que se metan a las redes sociales porque pues, es la forma más simple de dar la información. ¿Vale? Y ahí mismo van a saber las fechas, etcétera, etcétera, y toda la comunicación social que tenemos, ¿no? Por curiosidad, ¿qué tipo de cursos son los que imparten ahí en ciencias? Tenemos algunas materias, tenemos talleres. Yo doy al taller de rayos cósmicos y análisis de partículas, observatorios de rayos cósmicos y análisis de partículas, damos electromagnetismo, se está dando física espacial, introducción a la física espacial, y dentro de los posgrados damos toda la carga de materias, desde plasmas, magnetohidrodinámica, electrodinámica espacial, rayos cósmicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si alguien siente la curiosidad, ese es el lugar y el momento para aprender todo lo relacionado a ello. Así pues es. Bien, amigos, esperamos aquí un poco sobre preguntas que realicen para pasar a esta sección de preguntas y respuestas. ¿Y cómo ha sido el trabajo en estos días? ¿Continúan trabajando en sus proyectos? ¿Han podido avanzar? Sí, ¿Qué ha ocurrido? No. Sí, no. Nosotros tenemos la facilidad de que las herramientas que usamos regularmente las podemos usar a distancia. Por ejemplo, particularizo, yo nada más puedo hablar bien de mi caso. Yo dejé mi servidor encendido, entonces si requiero hacer análisis muy intensos, pues me conecto a mi servidor en el instituto y no tengo que estar físicamente ahí. Las herramientas actuales me permiten hacer eso. Los observatorios están trabajando. Mientras no tengan errores y sigan recibiendo, captando datos, los podemos obtener, los podemos bajar y podemos seguir trabajando. Hasta ahí todo está bien, pero por ejemplo, en el observatorio que tenemos en Sierra Negra, no hemos podido conectarnos eficientemente en los últimos meses, pero tampoco podemos subir, por obvias razones. Entonces, se nos complica un poco saber cómo está funcionando. Sin embargo, podemos tener acceso a los datos mediante diferentes máquinas, pero siempre dependemos de que haya conexiones a internet. Y cuando no hay, pues estamos ciegos, no sabemos qué está pasando, ¿no? Sí nos ha afectado, obvio, pero tal vez menos que a muchas otras personas. Las ventajas, ¿no? Puedes hacer home office, ¿no? Y con este trabajo a distancia, ¿también hay colaboraciones con algunas otras entidades latinoamericanas? De hecho, no solo latinoamericanas, también nacionales. En el Laboratorio Nacional está conformado básicamente por la UNAM, el Instituto de Geofísica de la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero como Laboratorio Nacional y como servicio pertenecemos al ICES, que son una colaboración internacional de servicios de clima espacial. Cabe mencionar que somos el único servicio en español latinoamericano que está actualmente en el ICES, por obvias razones, porque tenemos la infraestructura, los equipos y funcionan adecuadamente. Además, cada uno de nosotros, como dije al principio, tenemos nuestras áreas particulares y cada uno tiene colaboraciones nacionales e internacionales. Particularmente trabajamos con japoneses nosotros, que son con los que hemos desarrollado parte de los observatorios. El observatorio de la Ciudad de México pertenece al Newton Monitor Database, la red de detectores de rayos cósmicos a nivel de Tierra más grande del mundo. Son 50 y tantos detectores, 57, y somos el único latinoamericano. No existe, somos el único detector latinoamericano que está incorporado a esta red. Y eso es porque tenemos los datos están bien manejados, tenemos una buena análisis, tenemos series de datos que se limpian en tiempo real y que se mandan en tiempo cuasi real a la base de datos mundial.
Entonces, sí, estamos funcionando muy bien y trabajamos en colaboraciones. Excelente. Aquí hay una pregunta de parte de Sebastián Perea que dice, buenas tardes. ¿Cómo se compara el estudio y monitoreo del clima espacial en México con el de otros países? Que de hecho es justo lo que nos platicabas. Y su segunda pregunta es, ¿cuál es el futuro del clima espacial en México? Ok, la primera pregunta es, estamos muy bien, vamos creciendo. Yo creo que en un tiempo, en un futuro próximo, con la incorporación de las ionosondas, que están en proceso de instalación, pero nuevamente llevamos 3 meses de stand-by, todo mundo. Cuando ya se incorporen las ionosondas, los estudios, los datos y también los magnetómetros que van a llegar o que ya llegaron, pero que no se han podido instalar, vamos a estar, si no a la par, por obvias razones, porque ellos nos llevan años de ventaja y además infraestructuras que ya tenían desde hace tiempo y mayor cantidad de flujo de efectivo para poder manejar sus equipos. Sin embargo, vamos a estar, si no a la par, sí, para poder trabajar con ellos, con datos reales, locales y muy buenos análisis. Sí, estamos muy bien. Comparándonos con los grandes servicios, estamos muy bien. Además, en ciertas áreas tenemos un plus. Nosotros ya tenemos una colaboración con la Comisión Federal de Electricidad para poder desarrollar estudios de estas corrientes que te dije, ¿no? Que son magnéticamente inducidas. Estos estudios solo es México y me parece que Corea los que realmente tienen protocolos de acción o de investigación, perdón, y pues estamos a la vanguardia en esto, vamos bien. Esa fue como para responder la primera pregunta, estamos muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál es el futuro? Excelente. Conforme el clima espacial se va a necesitar ya. Necesitamos tener datos en tiempo real, análisis en tiempo real y bueno, monitorear. Ahorita que el Sol se encuentra en el mínimo de su actividad, nosotros lo aprovechamos para estandarizar nuestros datos, crecer y dejar los equipos bien a tono para prepararnos para el máximo. Cuando venga el máximo y empiecen las emisiones, ahí sí vamos a tener toda la estructura de equipos para poder medir las emisiones y las afectaciones que se tendrían en tiempo real. Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Necesitaríamos muchos estudiantes para los Es la invitación abierta. Así es. Y también aquí Luis Portillo nos pregunta, ¿qué tanto afectan los rayos cósmicos a las tripulaciones aéreas? Y yo de hecho ahí le añadiría si hay alguna diferencia, si hay alguna afectación y de haberla, si hay alguna afectación precisamente entre estos ciclos de máximos y mínimos. A ver. Esta pregunta tiene una variante importante. A ver, me voy a salir un poquito para poder dar una explicación global. La Tierra tiene 2 grandes escudos, el campo geomagnético y además la atmósfera, ¿sale? Entonces, el campo geomagnético lo que hace es que cuando llegan las partículas, los rayos cósmicos, van a girar alrededor de las líneas de campo y se van a ir. ¿Qué tantas líneas de campo pasa? ¿Qué tanta energía tiene la partícula? Ahora, la mayoría de las partículas interaccionan con el campo geomagnético y se van hacia los polos, ¿sale? Por eso las auroras son boreales o australes, porque entran por los polos. Ok. Ahora, las partículas más energéticas van a poder pasar líneas de campo y van a llegar a diferentes posiciones geográficas en la Tierra. Para que se acerquen al ecuador necesitan más energía, muchísima más energía que las que se requieren para que lleguen a los polos. Pero aquí hay otra cosa. En el supuesto de que pasen el primer escudo, que es el campo geomagnético, se van a encontrar con la atmósfera. Y la atmósfera va a frenar a las partículas. Las frena ¿cómo? Cuando interaccionan con el material en la atmósfera y además cabe mencionar que el 90% de la masa de la atmósfera está contenida en los primeros 18 kilómetros. Entonces,
nosotros vivimos, la inmensa mayoría de la población vive ahí, pues sí, ¿no? Entonces, las partículas no van a llegar, van a interaccionar antes y van a perder energía generando chubascos, etcétera, etcétera. Entonces, la probabilidad de que afecten aquí es muy baja. Ahora, regresando a la pregunta original, en las tripulaciones, ¿de qué depende? Si los vuelos son polares, la probabilidad de afectación es mayor, porque te dije que la mayoría de las partículas entran por los polos. Si los vuelos son ecuatoriales, pues tenemos una mayor cobertura, el escudo es más intenso, entonces la afectación debería ser menor. Ahora, en función a la altura, entre más vuelen más bajo, la afectación es menor. El peor escenario sería un vuelo muy alto y polar, pero yo hasta el momento no he encontrado estudios que concluyan sobre una afectación real, con números, o sea, que hayan podido dar un valor de una posible afectación, ¿sabe? Sé que hay estudios y esas las tendrían que llevar a cabo los dueños de las empresas que tienen los aviones y que sean polares, básicamente. ¿Puede haber afectación? Sin duda, pero ¿cuánto es esa afectación? No lo sabemos aún. Yo hasta el momento no he encontrado un solo artículo de investigación que diga que hay un parámetro o tal valor de afectación. ¿Sale? Excelente. Aquí la siguiente pregunta me parece muy interesante, ya que, bueno, conocemos personas que pueden tener esta misma inquietud y qué mejor que seas tú quien la resuelva. Dice, disculpe, ¿hay alguna relación del clima espacial con la actividad sísmica del planeta? Esta es una pregunta fuerte también. Esta es una pregunta que surgió a partir del 2017. Cuando, recuerdan, en el 2017 el gran sismo, obviamente, una semana antes hubo un par de fulguraciones. Explotó el Sol, emitió una eyección de masa coronal que generó una tormenta geomagnética muy intensa. La última gran tormenta fue en 2017. Y bueno, nuevamente, recuerdan cuando les dije casual y causal. Fue una coincidencia. No existe una relación física entre la actividad del Sol y las emisiones del Sol con los sismos. No existe. No hay un fenómeno físico que ligue las emisiones que llegan a la Tierra con el movimiento de placas tectónicas. No existen. Físicamente es imposible. No existe. ¿Vale? Entonces la respuesta es no hay una relación. ¿Qué sucedió en el 2017? Una casualidad. ¿Saben cuántas fulguraciones ha habido en los últimos veintitantos años arriba de X que son intensas? Al menos 15 o 20. Y en ninguna ha habido un sismo que corresponda. ¿Me explico? Es una casualidad. Casualidad. Excelente. Es muy bueno dar este tipo de información, dado que pues son inquietudes que muchas personas pueden tener, y pues, muchísimas gracias por estarnos viendo, y aquí se responderán las preguntas se responderán las preguntas por medio de, en este caso, los expertos que aquí tenemos. Y Alejandro ARH dice, ¿es posible que existan grandes eyecciones de masa coronal en mínimos solares? A ver, no sabemos cuándo va a haber una explosión. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. La última gran explosión fue en el 2017, fue una X9.2, me parece 9.1, y anteriormente a esa, la última gran explosión fue en el 2005, el Sol estaba en el mínimo, en el ciclo descendente, ¿sale? Y fue más intensa la que estaba en el ciclo descendente, en el mínimo. Fue X17. Wow. No sabemos. A ver, ¿puede haber? Sí puede haber. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando el Sol esté en el máximo o acercándose al máximo, va a tener mayor número de emisiones. Sí, eso sí lo sabemos. ¿Cuándo? Nadie sabe. O sea, simplemente es una relación de probabilidades por ahí, ¿no? Así es más probable que existan emisiones cuando el Sol esté en el máximo de su actividad.
Ok, la última pregunta de la tarde de hoy, antes de finalizar esta transmisión. SICI Encia dice, si me tengo que ir con una sola enseñanza de esta excelente charla, ¿cuál sería? Me preguntan Ujú. y yo les digo, ¿con qué enseñanza se va? Ok, yo creo que lo más importante es usar la ciencia para responder las dudas. Eso es lo principal. Ustedes me acaban de hacer dos preguntas que han generado mucho revuelo y que no están fundadas en la ciencia, sino en la casualidad. Claro. ¿Sale? Usar la ciencia es cuando tratas de ligar un fenómeno físico para generar una consecuencia. ¿Sale? Si se mueve la placa tectónica, se genera un sismo. Ese es el proceso físico que genera la disipación de energía o la emisión de una onda, que finalmente es un sismo. Esto es un fenómeno, usar la física, usar la ciencia para explicar un fenómeno. Cuando no la usas, pues te vas por lo casual. Ah, pasó esto, bueno, es una casualidad. ¿Sale? Yo creo que la mayor enseñanza que podrían sacar de aquí es aplicar la ciencia para responder preguntas de la vida cotidiana. Excelente. De hecho, por ¿Tú, aquí Moisés? tenemos aquí una última pregunta también Adelante, del público que creo que es muy, muy interesante. Adelante. El doctor Carlos Romo Fuentes, que nos está siguiendo, nos pregunta, bueno, más bien te pregunta a ti, Javier, ¿sabe de algún proyecto donde se utilice la energía que se presenta en las auroras boreales o australes? Yo particularmente no lo sé, no lo sé. ¿Será porque en México la última aurora boreal fue en el evento Carrington de 1859? Seguramente la gente de países nórdicos, de las universidades que trabajan en los países nórdicos, yo no me he dedicado a buscar información sobre este tema en particular, que ahora ya, con base en la pregunta, ya se me va a quedar en la cabeza y voy a buscarlo. Como cultura general voy a buscar. Pero yo creo que allá deben de tener algunos estudios. Respondo, yo no lo sé. No sé si están algún proyecto donde estén usando la energía que se genera en las auroras. Digo, finalmente las auroras es fotones que vienen de la excitación del átomo cuando pasan los rayos muy cercanos a él, ¿no? Pero básicamente por ahí va. Bien, hay una pregunta más que dice, Adelante, por favor. ¿qué resultados han obtenido a partir de las simulaciones numéricas de rayos cósmicos? A ver, nosotros lo que simulamos, hay dos cosas que se simulan. Perdón, esta pregunta es más técnica. Hay dos formas de simular, dejándole rayos cósmicos. Es el paso a través de la atmósfera, o sea, lo que simulamos es la energía que van dejando, qué tipo de partículas se generan de forma secundaria cuando entran y cómo llegan a nuestros detectores. Esa es la primera simulación. Y la segunda simulación que hace es cuando estas partículas llegan, los simulamos para poder saber cómo responden nuestros detectores al flujo de partículas o de rayos cósmicos que están llegando a él. Si las dividimos, ok. Las que hemos en el espectro, por ejemplo, nosotros sabemos que con el detector que tenemos, voy a particularizar el de Sierra Negra, también el de la Ciudad Universitaria lo conocemos, pero bueno, cuando nosotros sabemos que cuando el detector está inmerso en el flujo de partículas que llegaron y tiene la medición de las mismas, nosotros podemos saber cuánta energía tenía la partícula cuando llegó al detector con base en las simulaciones. O sea, con base en ver el flujo que detectó, yo puedo saber qué energía tenía arribita antes de llegar al detector. Eso lo dan las simulaciones. Y con las simulaciones en la atmósfera, yo puedo saber la amplitud del mismo, el tipo de partícula que llegó y la probabilidad de supervivencia de la partícula. O sea, qué tan probable es que llegó la partícula al detector. Si ya llegó, yo puedo saber cuántas había a diferente altura con base en las simulaciones. Eso es básicamente, y la energía que tenían, que es lo más importante para nosotros. Pues bien, aquí tenemos
todas las respuestas de todas las preguntas que han realizado nuestros amigos que están siguiendo la transmisión. Y bueno, ahí está llegando el momento, si es que no llega alguna otra pregunta, de irnos despidiendo. Y pues agradecerte, Luis Javier, pues tu tiempo y todo tu conocimiento que has compartido con nosotros, y en representación del Programa Espacial Universitario te damos las gracias por estar aquí con nosotros en El Espacio desde Casa en su transmisión número 9. Igualmente a Moisés García, a quien también lo pueden ver ahí en un recuadro chiquito. Él es quien nos ha estado ayudando con toda la parte técnica de las transmisiones de El Espacio desde Casa. Así que gracias, Moy, también por toda este apoyo. Y bueno, amigos, así estamos llegando al final de esta transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido pues bastante de lo que nos ha compartido el día de hoy Luis Javier, y que la próxima semana estén con nosotros también en la ya 10ª transmisión del Espacio desde Casa, un proyecto del Programa Espacial Universitario que estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes. Esperamos que todos sus familiares, seres queridos y personas cercanas a ustedes se encuentren bien, y bueno, a seguir cuidando pues de todos, entre todos hay que cuidarnos, y volver poco a poco a regresar a ciertas actividades que son también esenciales y que paulatinamente iremos regresando, pero siempre siguiendo las indicaciones de el personal de salud que está llevando pues toda la organización, digamos, de esta pandemia, o sea, de cómo tenemos que cuidarnos y cómo tenemos que actuar en los diferentes escenarios en los que estemos. ¿Un comentario final que nos quieras dar, Luis Javier? Bueno, agradecerles la invitación. Yo estoy muy contento que, a pesar de el momento que estamos viviendo, se siga desarrollando esta clase de programas que llevan a todo el mundo la ciencia de una manera directa y fácil. Les agradezco la invitación nuevamente. Y gracias a toda la gente que estuvo conectada. Excelente. Moisés, ¿algo que nos quieras decir para finalizar esta transmisión? Pues también agradecerle mucho a Luis Javier por haber aceptado la invitación y platicar un poquito con nosotros sobre todos estos temas que pues bien atacamos con algunas preguntillas por ahí también que han sido algo polémicas, sobre todo últimamente con las noticias que ha habido por ahí virales de actividad solar y su impacto en aspectos que ahora ya sabemos que pues no tiene nada que ver, ¿no? Han sido totalmente casualidades, no causalidades. Entonces creo que eso ha sido muy valioso, y pues también extiendo el agradecimiento a tus palabras, Luis Javier, a compartirnos tu conocimiento el día de hoy, y pues con eso yo me despediría, con un agradecimiento. Excelente, amigos. Pues bueno, muchas gracias a todos quienes siguieron esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.